Desempleo. Debido a que el gobierno no contrata el trabajo excedente de la misma manera en que compra productos agrícolas excedentes, este toma la forma de desempleo y tiende a ser más alto donde existen leyes de salario mínimo que en un mercado libre. Los trabajadores desempleados no son excedentes en el sentido de que son inútiles o de que no haya trabajo que puedan realizar. La mayoría de estos trabajadores son perfectamente capaces de producir bienes y servicios, incluso al mismo nivel de otros trabajadores más hábiles y con más experiencia. Los desempleados se tornan inactivos debido a las escalas salariales fijadas por encima del nivel de su productividad. Aquellos que están inactivos en su juventud, por supuesto, van también retrasados en la adquisición de habilidades laborales y experiencia que podría hacerlos más productivos y por lo tanto mejor pagados más adelante. Es decir, estos jóvenes no solo pierden el poco salario que podrían haber ganado en un trabajo como principiantes, sino que también pierden el mayor sueldo al que podrían haber accedido encontrando un trabajo tras adquirir experiencia como principiantes. Los trabajadores más jóvenes están desproporcionalmente representados entre las personas con niveles bajos de sueldo. Solamente el 2% de los trabajadores estadounidenses por encima de 24 años ganan el salario mínimo. Si bien la mayoría de las sociedades industriales modernas tienen leyes de salario mínimo, no todas las tienen. Suiza y Hong Kong han sido las excepciones y ambos han tenido tasas de desempleo muy bajas. En 2003, la revista The Economist informó, en febrero, la tasa de desempleo de Suiza se acercó al punto más alto en 5 años, 3,9%. En 1991, cuando Hong Kong era aún colonia británica, su tasa de desempleo era inferior al 2%. A pesar de que aún no tenía una ley de salario mínimo a fines del siglo XX, en 1997 nuevas enmiendas a su ley laboral bajo el gobierno de China establecieron nuevos beneficios para los trabajadores que debían ser pagados por los empresarios. La imposición de este incremento de costes laborales fue seguido de, predeciblemente, un aumento en la tasa de desempleo que alcanzó el 7,3% en 2002, que no es alta en comparación con Europa, pero que era varias veces más de lo que había sido durante muchos años. En 2003, la tasa de desempleo en Hong Kong batió otro récord, 8,3%. Los costes más altos por una cantidad y calidad determinadas de trabajo tienden a producir menos empleo, así como los precios más altos de otras cosas tienden a producir menos ventas. Además, los costes más altos en forma de beneficios obligatorios tienen el mismo efecto económico que los costes mayores en forma de leyes de salario mínimo. La tasa implícita de salario mínimo subestima los costes laborales ya impuestos por los gobiernos europeos, que también obligan a los empresarios a realizar contribuciones, como son los fondos de pensión y beneficios de salud, entre otras cosas. Las tasas de desempleo en Europa se dispararon cuando estos beneficios, impuestos por los gobiernos a los empresarios, crecieron en las décadas de 1980 y 1990. En Alemania, estos beneficios llegaron a constituir la mitad del coste laboral promedio por hora. A efectos de comparación, dichos beneficios constituían menos de un cuarto de los costes laborales promedio por hora en Japón y en Estados Unidos. La compensación por hora promedio de los empleados manufactureros en los países de la Unión Europea en general es mayor que en Estados Unidos o Japón. Sin embargo, el desempleo también es mayor. Las comparaciones entre Estados Unidos y Canadá muestran patrones similares. A lo largo de un periodo de 5 años, los índices de salario mínimo, medido como porcentaje de la producción per cápita, en las provincias de Canadá eran más altos que en los estados de Estados Unidos, y las tasas de desempleo eran en proporción más altas en Canadá, como lo era la duración promedio del desempleo, mientras que el índice de creación de puestos de trabajo en Canadá era más bajo que el de Estados Unidos. Durante este periodo de 5 años, 3 provincias canadienses tenían tasas de desempleo que superaban el 10%, Terranova y Labrador tenía la mayor, con el 16,9%, mientras que ninguno de los 50 estados de Estados Unidos tuvo tasas de desempleo promedio de 2 dígitos durante esos 5 años.
Un reconocimiento tardío de la relación entre las leyes de salario mínimo y el desempleo por parte de funcionarios gubernamentales ha provocado que algunos países hayan dejado que sus niveles de salario mínimo real sean erosionados mediante la inflación, evitando así el riesgo político de tratar de abrogar estas leyes explícitamente, dado que muchos votantes consideran esas leyes como beneficiosas para los trabajadores. En la práctica, estas leyes son beneficiosas para los trabajadores que continúan estando empleados, aquellos que están mirando para afuera desde dentro, pero a costa de los desempleados que miran hacia adentro desde fuera. Los sindicatos también se benefician de las leyes de salario mínimo y suelen ser sus defensores más activos, a pesar de que sus propios miembros normalmente ganan mucho más que el salario mínimo. Esto tiene una explicación. Así como la mayoría de los bienes y servicios puede ser producida, o bien con mucho trabajo y poco capital o al contrario, igualmente la mayoría de las cosas pueden producirse utilizando porcentajes variables de trabajo de baja y de alta cualificación, dependiendo de sus costes relativos. Así, los trabajadores indicados con experiencia compiten por puestos de trabajo con trabajadores jóvenes, sin experiencia y menos cualificados, cuyo sueldo probablemente estará, aproximadamente, al nivel del salario mínimo. Cuanto más suba el salario mínimo, más posibilidades hay de que los trabajadores sin cualificaciones ni experiencia sean desplazados por trabajadores indicados, que estén bien cualificados y que tengan experiencia. Al igual que las empresas buscan que los gobiernos impongan aranceles a la importación de bienes que compiten con sus productos, los sindicatos utilizan las leyes de salario mínimo a modo de aranceles para subir el precio del trabajo no sindicado, que compite con sus miembros por puestos de trabajo. De los 2 millones de estadounidenses que no ganaban más que el salario mínimo a comienzos del siglo XXI, más de la mitad tenía entre 16 y 24 años de edad, y el 62% de ellos trabajaba a tiempo parcial. Sin embargo, las campañas políticas para elevar el salario mínimo normalmente apuestan por proveer un salario que alcance para vivir, suficiente para mantener a una familia de 4 personas, que, por lo demás, no es la familia que suelen tener quienes ganan un salario mínimo, ni que sería prudente que tuviesen hasta no estar seguros de que podrán alimentar y vestir a sus hijos. El ingreso familiar medio de un trabajador que gana el salario mínimo es más de $44,000 por año, mucho más de lo que él ingresa anualmente por concepto de salario. Pero el 42% de los trabajadores que ganan el salario mínimo viven con sus padres o algún otro familiar. Tan solo el 15% de los trabajadores que ganan el salario mínimo se mantienen a ellos mismos y a otra persona, a saber, son el tipo de trabajador que cae bajo el supuesto de quienes abogan por un salario que alcance para vivir. No obstante, varias ciudades estadounidenses han aprobado leyes de salario que alcance para vivir, que, en esencia, son leyes de salario mínimo que fijan un salario más alto que el establecido por la Ley de Salario Mínimo Nacional. Sus efectos han sido similares a los de las leyes de salario mínimo nacional en Estados Unidos, a saber, las personas más pobres han sido las que con mayor frecuencia perdieron sus trabajos. La gran inversión financiera, política, emocional e ideológica de muchos grupos en asuntos que giran en torno a las leyes de salario mínimo significa que el análisis frío no es siempre la regla. Es más, las complejidades estadísticas de separar los efectos de las tasas de salario mínimo sobre el empleo de todas las otras variables cambiantes que también afectan el empleo, implican que pueden existir opiniones honestas que difieren entre sí. Sin embargo, al final, la mayor parte de los estudios empíricos indican que las leyes de salario mínimo reducen el empleo en general y especialmente el empleo de los trabajadores más jóvenes, menos cualificados y que pertenecen a minorías raciales. La mayoría de los economistas profesionales encuestados en Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Suiza y Estados Unidos coincidieron en que las leyes de salario mínimo elevan el desempleo entre los trabajadores menos cualificados. En Francia y Austria, los economistas dijeron lo contrario. Sin embargo, la mayoría entre los economistas canadienses era de un 85%, mientras que entre los economistas estadounidenses era de un 90%.
Decenas de estudios sobre los efectos del salario mínimo en Estados Unidos y decenas de otros estudios sobre estos mismos efectos en diversos países de Europa, Sudamérica, el Caribe, Indonesia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda fueron revisados en 2006 por 2 economistas de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Estos concluyeron que, a pesar de las diversas perspectivas y métodos utilizados en estos estudios, toda esa literatura en su conjunto en gran medida consolidaba la idea de que los salarios mínimos reducen el empleo entre los trabajadores de baja cualificación. Aquellos oficialmente responsables de administrar las leyes de salario mínimo, como es el Departamento del Trabajo de Estados Unidos y otras agencias locales, prefieren afirmar que estas leyes no crean desempleo. Lo mismo hacen los sindicatos, que tienen un interés directo en dichas leyes, como es el de proteger el trabajo de sus miembros. En Sudáfrica, por ejemplo, la revista The Economist informó: el principal sindicato, el Congreso de los Sindicatos Sudafricanos, afirma que la falta de empleo no tiene nada que ver con las leyes laborales. El problema, dice el sindicato, es que las empresas no se están esforzando lo suficiente en crear empleos. En Gran Bretaña, la Comisión del Salario Mínimo, que establece el salario mínimo, también se ha resistido a la idea de que los salarios que fijó eran los responsables de una tasa de desempleo del 17,3% entre los trabajadores menores de 25 años, en un momento en que el desempleo general era de 7,6%. A pesar de que muchos estudios muestran que el desempleo tiende a subir en cuanto se imponen o incrementan los salarios mínimos, los pocos estudios que parecen sugerir lo contrario han sido encomiados en muchos lugares como estudios que refutaron ese mito. Sin embargo, un problema común de algunos estudios sobre los efectos de las leyes de salario mínimo sobre el empleo es que las encuestas de los empresarios, antes y después del incremento del salario mínimo, son tan solo posibles para las empresas que sobrevivieron ambos periodos. Debido al alto número de empresas que fracasan en muchas industrias, los resultados para aquellas que sobreviven pueden ser completamente diferentes a los resultados de la industria en su conjunto. Siguiendo esos métodos de investigación, uno podría entrevistar a personas que han jugado a la ruleta rusa y probar, según sus experiencias, que se trata de una actividad inofensiva, dado que aquellos para los que el juego no resultó inofensivo no estarán disponibles para la entrevista. 26. De esa manera se podría refutar el mito de que la ruleta rusa es peligrosa. Incluso una organización de activismo social en Estados Unidos, que ha venido promoviendo leyes de salarios que alcancen para vivir, la Association of Community Organizations for Reforms Now, trató de conseguir que sus empleados quedasen exentos de las leyes de salario mínimo. Su argumento fue: cuanto más tiene que pagar la asociación a cada trabajador individual, ya sea por obligaciones de salario mínimo o por tiempo extra, menos trabajadores podrá contratar. Sería reconfortante creer que el gobierno puede simplemente decretar un sueldo más alto para los trabajadores de bajos salarios, sin tener que preocuparse de sus malas repercusiones, pero la prueba preponderante muestra que el trabajo no está exento del principio básico de la economía que dice que los precios artificialmente altos causan excedentes. Cuando estos excedentes son seres humanos, esto puede ser una tragedia, sobre todo cuando tienen ya antecedentes de bajo salario, baja cualificación o son minorías raciales y necesitan urgentemente subir en la escala laboral, si es que quieren subir, mediante la adquisición de experiencia y habilidades. Es posible que los ingresos para aquellos trabajadores de bajos salarios que mantienen sus empleos puedan ser superiores a las pérdidas de quienes los pierden, con lo que se estaría produciendo un beneficio neto en individuos de bajos salarios y sus familias, al menos a corto plazo, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo del fracaso de otras muchas personas de baja cualificación para conseguir experiencia y habilidades laborales, lo que podría llevar a una pérdida económica a largo plazo, que es mayor a la pérdida de ingresos en un trabajo para principiantes. Sin embargo, decir que es posible que existan beneficios para algunas personas de bajos ingresos no significa que en verdad existan. Un estudio sobre los efectos del salario mínimo en Brasil exploró esta posibilidad. El objetivo de este estudio es analizar si el salario mínimo en Brasil tiene efectos beneficiosos en la distribución de ingresos para las familias.
En particular, busca determinar si aumenta los ingresos de las familias de bajos salarios. Si bien estos efectos distributivos son la lógica más común de los salarios mínimos, la teoría económica no predice que esto vaya a suceder. Es previsible que los salarios mínimos reduzcan el empleo. Investigaciones tanto en Brasil como en Estados Unidos tienden a confirmar esta predicción. Pero todo esto implica que los salarios mínimos perjudican a algunos trabajadores mientras benefician a otros. Los efectos distributivos dependen de las magnitudes de las ganancias y las pérdidas, y de dónde se producen, una pregunta puramente empírica. Las investigaciones en Estados Unidos no han encontrado ninguna ganancia para las familias de bajos ingresos como resultado del incremento del salario mínimo. Si acaso, lo que se ha encontrado es un incremento de pobreza. En general, por tanto, no consideramos que la evidencia respalde la idea de que los salarios mínimos en Brasil tengan efectos distributivos beneficiosos para las familias de bajos ingresos. El desempleo varía no solamente en cantidad en un tiempo determinado, sino también en cuanto al tiempo que los trabajadores se mantienen desempleados. Al igual que la tasa de desempleo, la duración del desempleo varía considerablemente de país a país. Los países que incrementan los costes laborales a través de la imposición por ley a los empresarios de salarios mínimos altos o generosos beneficios laborales, o ambos, tienden a tener un desempleo más duradero, así como tasas de desempleo más altas. En Alemania, por ejemplo, no existe una ley de salario mínimo, pero las obligaciones impuestas por los gobiernos a los empresarios, las leyes de seguridad laboral y los poderosos sindicatos también suben los costes laborales artificialmente. El desempleo en Alemania dura 12 meses o más para la mayoría de los desempleados, mientras que en Estados Unidos tan solo un 10% de los desempleados se mantienen así durante un tiempo tan largo.